Lentes rígidos permeables al gas. Esta conferencia está enfocada para ver el manejo de los lentes rígidos corneales para corregir defectos refractivos como miopía, hipermetropía, astigmatismo y córnea irregular como queratocono, posterior a trasplantes de córnea, posterior a cirugía refractiva, posterior a trauma corneal. Vamos a mencionar específicamente cómo se hace la adaptación en los casos de los lentes corneales. También hay la posibilidad de hacer adaptaciones con lentes esclerales cuando son apoyados en la periferia saliente del limbo esclerocorneal. Varias consideraciones importantes vamos a tener cuando manejamos estas adaptaciones de lentes de contacto. Primero que todo, partimos del concepto de la córnea. La córnea, ¿en cuanto a qué? En cuanto a sus dimensiones. Tenemos que conocer muy bien cómo es la curvatura corneal, su diámetro corneal, el estado de la regularidad de la córnea, observar muy bien que no tengamos ninguna alteración en ese tejido corneal. En base a ese estado de la córnea podemos determinar la curva base del lente, que la vamos a determinar de acuerdo a la curvatura de esa córnea, ya por diferentes formas de adaptación de acuerdo al valor de las queratometrías más plana y más curva de la curvatura corneal. También vamos a determinar el diámetro del lente de contacto en base a el diámetro que tiene la córnea, el diámetro de iris visible en la córnea y su posición con respecto al globo ocular. Podemos decir que con el lente de contacto rígido permeable al gas corneal creamos un nuevo sistema refractivo compuesto básicamente del lente de contacto, película lagrimal y la córnea. Esto nos crea entonces un nuevo sistema refractivo y la ventaja que tiene este sistema refractivo es que el lente de contacto reemplaza la curvatura anterior de este sistema refractivo al cambiar la parte más externa del sistema refractivo, que es la córnea externa a nivel del epitelio corneal. El procedimiento de adaptación que se hace con estos lentes de contacto parte de un examen ocular completo. Para hacer la adaptación debe ser sobre ojos sanos, perfectamente sanos, que no tengan un problema en cuanto a su anatomía y fisiología corneal, que no haya ninguna patología. Partimos de un valor de una queratometría también normal o de una topografía, una refracción que incluye todos los defectos refractivos, miopías, hipermetropías, astigmatismos, adaptaciones posteriores a cirugía refractiva, a traumas corneales, a trasplante de córnea y en problemas de superficie ocular como es el caso del queratocono. Para hacer como procedimiento de adaptación se requiere como requisito el uso de la lámpara de hendidura. Debemos ser expertos en cuanto a la valoración del segmento anterior con la lámpara de hendidura, específicamente para determinar las condiciones de ojo sano y que no haya ninguna alteración a nivel del segmento anterior que nos vaya a impedir esa adaptación. Los métodos de adaptación básicos de lentes de contacto gas permeable son paralelismo, ajuste y aplanamiento. Estos métodos se basan en la escogencia de la curva base. Cuando hablamos de paralelismo es que escogemos una curva base, es decir, un radio de curvatura posterior del lente igual a la queratometría más plana del ojo del paciente. Ajuste es cuando escogemos lentes con radios de curvatura más curvos que la queratometría más plana, y aplanamiento cuando se escogen lentes con radios de curvatura más planos. Aquí vemos entonces en el caso de aplanamiento cómo se produce un aplanamiento central. Se puede haber un toque pronunciado cuando se hacen aplanamientos muy grandes. Esto trae como consecuencia que los bordes se pueden levantar, como lo vemos acá.
Hay un mayor espacio de película lagrimal en la periferia del lente sobre el borde. Esto produce un excesivo movimiento del lente con el parpadeo, hace que se produzca visión variable porque la zona pupilar que estamos indicando acá eh, no corresponde a la zona óptica del lente. La zona óptica del lente está más superior y el paciente comienza a ver por la periferia del lente y esto le produce visión variable o inestabilidad. Ese parpadeo y roce permanente sobre la parte central produce pérdida de epitelio central, hay una queratitis punteada inicial, hay inflamación corneal y esto trae como consecuencia disconfort, pudiendo tener como complicaciones importantes abrasiones y úlceras corneales. Una adaptación plana entonces es un lente en posición inferior, es decir, el lente descansa en la parte inferior del globo ocular, el constante movimiento del lente con el parpadeo hace presión y se produce una queratitis a las 3 y a las 9 que fácilmente es detectada con el examen con fluoresceína en esta zona de la periferia corneal. Adaptación ajustada, como mencionábamos antes, es cuando escogemos lentes con curvas bases más curvas. Entonces se produce un lago central importante. Aquí vemos lo que está sucediendo. Se hace un toque en la media periferia corneal por cerramiento y los lentes tienen menor movimiento. Puede haber flexión por presión palpebral en la parte central y si el lente tiene un espesor muy delgado, esa flexión hace que se produzcan deformaciones o se generen astigmatismos inducidos por deformación en la superficie del lente. Puede haber fenómeno de succión que se va a manifestar con una tendencia a que el lente quede completamente impreso en la superficie corneal. La adaptación paralela es cuando hay una distribución constante de las lágrimas detrás del lente. Entonces, por eso vemos un fluorograma más por alineamiento. Aquí vemos la presencia de lágrimas y fluoresceína entre el lente y la córnea, pero con un espesor no tan marcado como con los lentes ajustados. Hay un alineamiento, hay un flujo lagrimal libre, se debe tener bordes adecuados para que se produzca un perfecto intercambio lagrimal cada vez que se produce el parpadeo. Para hacer el cálculo del lente necesitamos partir de una queratometría inicial, teniendo presente de tomar la queratometría central principalmente, aunque también podemos tomar queratometrías periféricas, una refracción en la cual se considera que vamos a trabajar para el cálculo del lente sobre el valor monocular que nos produzca la mejor agudeza visual para cada ojo. Es necesario tomar unas medidas externas del globo ocular, específicamente de la córnea en cuanto a su diámetro corneal. Esto nos va a ayudar a determinar el diámetro del lente. El diámetro pupilar nos ayuda a determinar la zona óptica del lente. La apertura palpebral, es decir, la posición de los párpados con respecto a la córnea y al limbo esclerocorneal, para determinar el tipo de adaptación que vamos a escoger. Dentro de las consideraciones anatómicas, entonces podemos tener dos posibilidades importantes como filosofías de adaptación de los lentes rígidos permeables al gas, y es la posición del párpado superior. La filosofía 1 es la posición limbal superior o adaptación por posición limbal superior o retención de párpado, y es este caso, cuando el párpado superior cubre la porción superior de la córnea, más o menos cubriéndolo hasta un tercio de el tamaño de la córnea en la parte superior. Y la otra adaptación es cuando tenemos párpados como estos, completamente el ojo abierto, en el cual el borde del párpado es tangente al limbo en la parte inferior y en la parte superior. Entonces, este tipo de ojos requieren de una adaptación por retención superior o posición limbal superior, y este tipo de ojos requiere lo que se conoce como una adaptación interpalpebral. Hablemos entonces de la primera filosofía, posición limbal superior.
Para esto vamos a utilizar lentes con diámetros grandes de 9,2, 9,4, 9,6, 9,8, 10 milímetros. El borde superior del lente deberá estar colocado en o cerca del limbo superior y permanecer cubierto por el párpado superior al parpadear. Esto permite disminuir la sensación al parpadeo, ya que al estar el lente sostenido con el párpado se evita el toque del borde del párpado con el borde del lente en el párpado superior. Ayuda al centraje y a la posición del lente. Entonces lo que vamos a ver es básicamente esto. El lente sostenido con el párpado superior, aquí lo vemos muchísimo mejor. Y el lente queda muy bien repartido en la parte central de la córnea, en la parte inferior, y produce una posibilidad de paso de película lagrimal y de intercambio lagrimal cada vez que se produce el parpadeo. Este lente en posición superior, para lograrlo, se sugiere adaptar con una curva base paralela o un poco más curva a la keratometría más plana, utilizando diámetros de 9,2 a 9,8, 10 milímetros. Hay menor sensación del lente en el párpado superior, hay menor movimiento y vemos el fluorograma típico de este tipo de adaptación. Para eso escogimos esta selección de la curva base según el diámetro y el astigmatismo corneal. En esta columna entonces tenemos el grado de astigmatismo. Aquí es una córnea sin astigmatismo. Gradualmente, a medida que va aumentando el cilindro corneal, van cambiando las razones de ajuste dependiendo de los diámetros que utilicemos. Por ejemplo, si tenemos un ojo con un astigmatismo de 1,50, entonces nos situamos en esta columna, y si vamos a manejar un lente con un diámetro de 9,8, entonces se sugiere que escojamos un lente con una curva base paralela a la keratometría más plana. Esta tabla es muy útil para los que se están iniciando en la adaptación de los lentes rígidos corneales. Si tenemos astigmatismos mayores de 4, se sugiere ajustar 0,50 o 0,75 sobre la keratometría más plana y trabajar con diámetros más grandes, diámetros 9,6, 9,8, 10, y eso permite un buen centraje del lente. Todos estos lentes se fabrican con un diseño de 3 curvas periféricas. La primera curva o curva secundaria R1 se hace o se fabrica con un valor en milímetros de 0,8 a 1 milímetro más plano que la curva base y una amplitud de 0,2 milímetros. La curva intermedia siguiente o R2, 1 a 1,2 milímetros más plana que esa curva secundaria y una amplitud de 0,2 milímetros, y la curva periférica, que es la que va a estar ya cercana al limbo, o R3, con 1 a 1,4 milímetros más plana que la curva intermedia y 0,2 milímetros de amplitud. Entonces lo que hemos hecho con este diseño de curvas periféricas, ¿qué es? Aquí tenemos la curva base, una primera curva más plana, 41, o sea 4 dioptrías de aplanamiento. Aquí tenemos otra, la siguiente, con otros 4 dioptrías de aplanamiento, y la siguiente, otra con otros 4 dioptrías de aplanamiento, que es la que está más en la periferia, y eso entonces me produce a mí un levantamiento hacia la periferia. Estas uniones que se nos producen o aristas deben ser redondeadas, y eso es lo que se conoce como el fundido o el blending, que fácilmente es revisado con una lámpara de luz lineal, y podemos nosotros saber si está bien elaborado o no ese terminado del lente. Este sería el fluorograma ideal con esas curvas periféricas. Entonces, cada vez que se produzca parpadeo, la lágrima va a entrar y salir de estas zonas y se produce un alineamiento en la parte central de la córnea. La adaptación interpalpebral es cuando hacemos lentes con curvas bases más curvos que la keratometría, y es la forma de lograr mantener que el lente permanezca centrado. Entonces, ¿cómo centramos el lente?
haciéndolo con curvas bases más curvas. ¿Para qué? Para que el lente no se nos desplace y quede centrado sobre la córnea. Necesariamente se deben utilizar diámetros más pequeños, 8.6, 8.8, 9, 9.2 y bordes muy bien redondeados para disminuir la sensación al parpadeo con el borde y evitar esa sensación molesta que a veces produce el borde del lente. Este es el fluorograma típico de una adaptación interpalpebral. Entonces ustedes ven presencia de fluoresceína en la parte central mayor, un toquecito sobre la parte periférica y una amplitud por la curva periférica o las CPPs del lente que nos permiten el intercambio lagrimal. Para esta filosofía sugerimos esta filosofía de adaptación dependiendo también de la cantidad de astigmatismo corneal y de los diámetros que se estén utilizando. Por ejemplo, si tenemos de astigmatismo corneal 2.25, nos localizamos acá y si vamos a trabajar un diámetro de 9 sobre el valor de la keratometría más plana, ajustamos una dioptría. Estos serían los espesores sugeridos al centro para lentes negativos, desde más o menos -1 hasta -10. El espesor mínimo es 0,10 milímetros en el centro. A medida que el lente es más negativo, los espesores son menores. Estos serían los espesores sugeridos al centro en lentes positivos, para lentes sencillos y para lentes lenticulares. Y necesariamente necesitamos un borde adecuado, bien redondeado, ese borde. El horario de uso sugerido para el paciente es de 2 horas cada día, gradualmente. Los controles que se deben hacer en el primer control a la semana de uso de los lentes es agudeza visual, revisar, ver con la lámpara de hendidura el movimiento y posición del lente, fluorograma, síntomas y un muy buen examen con la lámpara de hendidura. Estas serían entonces las consideraciones básicas para la adaptación de nuestros pacientes en caso de estos casos.